Me llamo Esther, y jamás pensé que sería mi propia hermana quien me haría perderlo todo. Una mañana húmeda en Chicago, regresé de una junta directiva y lo primero que vi fueron unos tacones desconocidos junto a la puerta. Eran de Chloe, mi hermana. Rojos, atrevidos, como una señal de alarma. El corazón se me fue al suelo en cuanto escuché su risa mezclándose con la de Oliver en la sala. Me quedé paralizada, con el portafolio pesándome en la mano, sabiendo que mi vida estaba a punto de desmoronarse. Crecí en un barrio rudo de Chicago, donde mi mamá atendía un diner que olía a café y cebolla frita. Ella me enseñó a mantenerme firme, a decidir cuando otros dudaban. La vida no se espera a que te decidas, Esther, me repetía, volteando hotcakes con un movimiento ágil de la muñeca. Esa lección me acompañó en mis primeros días trabajando en una cooperativa de crédito, donde aprendí a leer patrones en medio del caos. Ahí conocí a Oliver, hijo de un magnate de la construcción. Tenía unos ojos color avellana y una ternura que contrastaba con lo áspero de mi mundo. Me enamoré perdidamente. Nos casamos, y yo creí que había encontrado a mí para siempre. Su padre había levantado un emporio de la construcción desde una pequeña firma en Chicago hasta convertirla en un gigante de $300.000 millones que moldeaba horizontes en todo Estados Unidos. Yo planeaba dedicarme al hogar, cambiar las hojas de Excel por recetas, pero mi suegro tenía otros planes. Esther, tienes cabeza para los números, me dijo una noche en la mesa, con su voz áspera pero cálida. Necesitamos gente como tú en la empresa. No pude negarme al hombre que me recibió como una hija. Al principio solo asesoraba presupuestos y contratos, pero pronto me llevó a juntas en un rascacielos elegante de Chicago. Ejecutivos trajeados discutían millones, y yo temblaba, con las manos sudorosas, hasta que me animé a hablar. Lo que dije no solo me escucharon por cortesía, poco a poco gané respeto. Mis propuestas ahorraban millones, mejoraban proyectos y me ganaron la aprobación de directivos con el doble de mi edad. Ahí me sentí viva, como si hubiera encontrado mi lugar. Oliver era diferente. Tenía el puesto de consejero en la empresa, pero sin pasión. Criado entre tutores privados y casas de verano, era delicado, casi frágil. Sonreía bonito, pero se doblaba ante cualquier presión. Estudió historia del arte, soñaba con museos, no con salas de juntas. En la compañía solo figuraba, mientras se escapaba a dibujar o ver documentales. No sirvo para esto, Esther, me decía recostado en el sillón. Prefiero ser un adorno. Es más fácil. Sus palabras me dolían. Yo quería un compañero que compartiera mis ambiciones, pero Oliver flotaba por la vida como hoja en el viento. Nuestras noches se llenaron de silencios. Yo regresaba con la cabeza llena de estrategias, y él apenas levantaba la mirada de la tele. Mi frustración crecía, pero la enterraba trabajando más. La mesa directiva empezó a confiar en mí para las decisiones grandes: adquisiciones, recortes, fusiones. Mi suegro, ya semi-retirado, me aconsejaba con orgullo. Tienes lo que se necesita, Esther. No dejes que nadie te diga lo contrario. Vivía de su confianza, aunque eso abría más distancia con Oliver. Él no me criticaba, pero su silencio pesaba como muro. Y entonces volvió Chloe. 3 años mayor que yo, siempre había sido un torbellino. Hermosa, temeraria, fascinada con lo brillante. Se había ido a Seattle, casada con un ejecutivo de tecnología que la colmaba de lujos, hasta que lo engañó y terminó humillada y en ruinas. Regresó a Chicago con la seguridad hecha pedazos, pero con su encanto intacto. Yo estaba tan ocupada que no noté que tan seguido venía a casa, llenando de risa el espacio cuando yo no estaba. Una tarde, Oliver comentó al aire: «Hoy me encontré a Chloe, fuimos a comer». Su tono era ligero, pero había algo en su mirada que me revolvió el estómago. Chloe siempre había amado el dinero, y Oliver, aunque débil, estaba ligado a una fortuna. Me dije que mi hermana jamás cruzaría esa línea. Pero esos tacones rojos en la entrada contaban otra historia. La tensión en nuestra casa se volvió más espesa que la humedad del verano. Yo salía al amanecer rumbo a la oficina, mientras Oliver seguía dormido en una cama que ya se sentía fría de su lado. La empresa era mi salvavidas, un lugar donde mis decisiones pesaban y podía construir algo más grande que yo. Pero en casa me ahogaba en su indiferencia. Las juntas directivas se convirtieron en mi refugio. Entre paredes de cristal y vista a la ciudad, era mi terreno. Los ejecutivos dependían de mí. Fusiones, presupuestos, bienestar laboral. Una mañana discutíamos una adquisición de 50 millones, y yo expuse un plan para integrar la nueva firma sin despedir a nadie.
La sala se quedó en silencio, y de pronto todos asintieron con entusiasmo. «Esther, eres una natural», dijo uno de los ejecutivos, dándome una palmada en el hombro. Por dentro brillaba de orgullo, pero al mismo tiempo sentía más fuerte el peso de cargar la empresa sola. Mientras tanto, Oliver era un fantasma en la oficina. Llegaba tarde, si es que aparecía, con la corbata floja y la mirada perdida. Cuando iba a las juntas, se la pasaba haciendo garabatos en su libreta, sin aportar nada, apenas sonriendo con indiferencia. La mesa directiva se lo perdonaba, el apellido de su padre aún imponía. Yo, en cambio, no podía. Una tarde llegué a casa y lo encontré viendo una serie, con la tele a todo volumen. «¿Por qué no fuiste hoy?», le solté, aventando mi bolsa sobre la barra. Estábamos decidiendo un trato importantísimo. «Eres miembro del consejo, Oliver». Él se encogió de hombros, sin siquiera voltear. «Tú lo tienes bajo control, Esther. A ti te escuchan, no a mí». Su voz sonaba tranquila, pero me desgarró. Yo quería sacudirlo, obligarlo a importarle, pero se hundió más en el sillón. Nuestro matrimonio se tambaleaba como un castillo de naipes, temblando con cada junta perdida, con cada silencio acumulado. Las visitas de Chloe no ayudaban. Llegaba a nuestra casa en Lincoln Park con esa seguridad suya, dejando su perfume impregnado como advertencia. Se había divorciado de su esposo millonario de Seattle después de que la cachó engañándolo, y ahora volvía, soltera e inquieta. «Oliver es un encanto», decía, despeinándole el cabello mientras él sonreía. Yo forzaba una sonrisa, pero por dentro me revolvía el estómago. Mi hermana siempre había corrido tras el dinero, la ropa de diseñador, los jets privados, y Oliver, atado al imperio de su padre, era un premio irresistible para ella. Un día los escuché reírse juntos en la cocina. «Oliver calmó a mi ex como si nada», decía Chloe, con la voz llena de admiración. «Tan sereno, tan en control». Me quedé helada, la taza de café pesada en mis manos. «¿Oliver? ¿El mismo que no podía ni decidir dónde cenar?». No me gustaba la forma en que Chloe lo miraba, con un brillo que no era de gratitud. El trabajo me mantenía cuerda, aunque era implacable. Después del retiro de mi suegro, la junta se apoyaba más en mí, números, contratos, ventas. Mientras tanto, Oliver desaparecía al mediodía. Un día lo encontré dibujando en su cuaderno. «Te volviste a salir de la oficina», le reclamé con la voz dura. Él levantó la mirada, tranquilo. «No pasa nada, Esther. Tú básicamente manejas todo». Lo dijo como cumplido, pero me supo a traición. Yo cargaba con su legado, y él ni se inmutaba. Chloe empezó a llamar seguido, con voz dulce pero calculadora. «Solo quería saludar», decía, pero siempre preguntaba por Oliver, por la empresa, por nuestra vida. Era una espina bajo mi piel. Una noche, al llegar, los encontré en el patio compartiendo una botella de vino. «Únete, Esther», me llamó Chloe, sonriendo, aunque sus ojos decían otra cosa. Oliver levantó su copa, sin darse cuenta de nada. Inventé una excusa y me encerré en mi oficina, con el corazón latiendo fuerte de sospecha. La compañía iba de maravilla, las ventas subiendo gracias a mis estrategias, pero mi vida personal se desmoronaba. Oliver y yo casi no hablábamos. Las comidas eran puro silencio, apenas el choque de los cubiertos. Me acostaba preguntándome en qué momento nos habíamos perdido tanto. Las palabras de mi mamá resonaban: «La vida no espera a que te decidas». Y Oliver no decidía nada. Yo ya no podía con el peso de los dos. Una noche lluviosa en Chicago, Oliver se sentó a mi lado en el sillón de piel, con un gesto inusualmente serio. Se me revolvió el estómago. Algo andaba mal. «Esther, tenemos que hablar», dijo con voz baja. Me aferré al reposabrazos, preparándome. «Chloe está embarazada, de mi hijo. Quiero el divorcio». Las palabras me golpearon como tren en marcha. Mi hermana, mi esposo, un bebé. Lo miré sin poder procesarlo, mientras él evitaba mis ojos, jugando con sus dedos. «Ella vendrá este fin de semana para hablarlo», agregó, casi casual. «Cuento contigo para manejarlo». ¿Manejarlo? Quise gritar, romper algo, pero contuve la rabia. Mis años de control me salvaron. «Está bien», respondí con frialdad. «Hablaremos cuando llegue». Por dentro me rompía, pero no iba a mostrarlo. Yo había construido mi vida sobre el control, y no pensaba soltarlo. A la mañana siguiente conduje hasta la casa de mi suegro en Evanston, dejando atrás las torres de Chicago en el retrovisor. Me recibió con un abrazo fuerte,
su estudio lleno de fotos de obras levantadas con sus manos. Le conté todo: la infidelidad de Oliver, el embarazo de Chloe, el divorcio. Mi suegra, escuchando cerca, soltó un grito emocionado al oír nieto. Pero él la calló con una mirada dura. Esther, dijo inclinándose hacia mí, tú eres el corazón de la empresa. No me importa lo que haga Oliver. Ahora tú eres la presidenta, y quiero que sigas ahí. Yo me encargo de lo demás. Sus palabras fueron un salvavidas en medio de la tormenta. Él aún tenía la mayoría de las acciones. Su poder era indiscutible. Yo asentí, con la garganta apretada de gratitud y decisión. Ese fin de semana, Chloe entró a mi casa de Lincoln Park con una sonrisa soberbia. Esther, lamento que todo terminara así, dijo con falso pesar. Te dejaré suficiente pensión, solo desocupa la casa, ¿ok? Se sentó junto a Oliver, que seguía callado, mirando al suelo. Su confianza, su seguridad de haber ganado, encendieron en mí una rabia fría. El divorcio está bien, le respondí con voz firme. Pero necesitaremos un abogado para la pensión y la división de bienes. Hice una pausa y la miré directo. Y Chloe, nunca pensé que terminarías con alguien como Oliver. Mi tono irónico la hizo tambalear. Se recompuso rápido, tirando el cabello hacia atrás. Es por lo de adentro, Esther. Tú no lo entiendes. Casi me río. Para ella adentro significaba dinero. Creía que Oliver manejaba la fortuna, sin saber que yo era la que llevaba las riendas. La dejé hablar, construyendo su propio castillo de naipes, listo para caer. Disfruta mucho de la vida con Oliver, le dije con una sonrisa tensa. Estoy segura de que amarás su interior. Chloe anunció que se mudaría, llamando a una mudanza como si la casa ya fuera suya. Yo no discutí. Ya había asegurado un departamento en el centro, un nuevo comienzo. Pero no me iría sin pelear. Contraté a Rachel, una abogada filosa, que preparó todo para la pensión y la división de propiedades. Mi dolor, la traición de Chloe, la decepción en Oliver, lo convertí en estrategia. Esto ya no era solo mi matrimonio. Era proteger lo que había construido. Las negociaciones de divorcio se llevaron a cabo en una fría oficina de abogados en Chicago. ¿Quieres que lo adapte todavía más al habla coloquial mexicana, con expresiones más directas, tipo no manches o ándale? ¿O prefieres mantener este estilo narrativo más literario y serio? Aquí tienes el segmento reescrito en español mexicano, manteniendo el tono narrativo intenso y con expresiones naturales. La sala se quedó en silencio, y de repente todos empezaron a asentir. Esther, eres una natural, dijo uno de los ejecutivos, dándome una palmada en el hombro. Por dentro sentí orgullo, pero al mismo tiempo el peso de cargar la empresa sola me aplastaba cada día más. Oliver, mientras tanto, era como un fantasma en la oficina. Llegaba tarde, si es que aparecía, con la corbata floja y la mirada perdida. Cuando se dignaba a asistir a una junta, se la pasaba rayando el cuaderno, sin aportar nada, apenas con una sonrisita vaga. El consejo lo toleraba por el apellido de su papá. Yo no. Una tarde llegué a casa y lo encontré viendo una serie, con la tele a todo volumen. ¿Por qué no fuiste hoy? Le solté, aventando la bolsa sobre la barra. Estábamos decidiendo un trato enorme. Eres parte del consejo, Oliver. Él ni volteó, solo se encogió de hombros. Tú lo tienes cubierto, Esther. A ti te escuchan, no a mí. Su tono sonaba tranquilo, pero me dolió como un golpe. Quería sacudirlo, hacerlo reaccionar, pero se hundió más en el sillón. Nuestro matrimonio era un castillo de naipes, temblando con cada junta perdida, con cada silencio acumulado. Y para colmo, Chloe llegaba a nuestra casa de Lincoln Park como si fuera suya, dejando su perfume impregnado en el aire. Se había divorciado de su marido millonario en Seattle después de que la descubrió engañándolo, y ahora regresaba soltera y con hambre de algo más. Oliver es un tipazo, decía, despeinándole el cabello mientras él sonreía. Yo forzaba una sonrisa, pero por dentro me hervía la sangre. Ella siempre había perseguido dinero, lujos, jets privados, y Oliver, amarrado al imperio de su papá, era un premio irresistible. Un día los escuché riéndose en la cocina. Oliver calmó a mi ex como si nada, decía Chloe. Tan tranquilo, tan en control. Me quedé helada, con la taza de café en la mano. Oliver, el mismo que no podía ni decidir dónde cenar. No me gustaba cómo lo miraba Chloe, con los ojos brillando de algo más que gratitud. El trabajo me mantenía cuerda, aunque me estaba consumiendo. Después del retiro de mi suegro, la junta se apoyaba todavía más en mí,
números, contratos, ventas. Mientras tanto, Oliver desaparecía a media mañana. Un día lo encontré dibujando en su cuaderno. «Te saliste de la oficina otra vez», le dije, conteniendo el coraje. Él levantó la mirada como si nada. «Está bien, Esther. Tú básicamente llevas todo». Lo dijo como halago, pero me sonó a traición. Yo estaba cargando con su legado, y a él le valía. Chloe empezó a llamar más seguido, con voz dulce pero calculadora. «Nada más quería saber de ustedes», decía, pero siempre preguntaba por Oliver, la empresa, nuestra vida. Una espina que se me clavaba cada vez más. Una noche llegué y los encontré en el patio, compartiendo una botella de vino. «Ven, Esther», me llamó Chloe, con una sonrisa falsa. Oliver levantó su copa, ajeno a todo. Inventé una excusa y me encerré en mi oficina, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La empresa iba como nunca, las ventas subiendo gracias a mis estrategias, pero mi vida personal se caía a pedazos. Oliver y yo casi no hablábamos. Las comidas eran puro silencio, con el sonido de los cubiertos como única compañía. En las noches me quedaba viendo al techo, preguntándome cómo nos habíamos alejado tanto. Mi mamá siempre decía, la vida no se espera a que te decidas. Y Oliver no decidía nada. Yo ya estaba cansada de jalar sola del matrimonio. Hasta que una noche lluviosa en Chicago, Oliver se sentó conmigo en el sillón, serio como nunca. Sentí un nudo en el estómago. «Esther, tenemos que hablar», dijo bajito. Me aferré al reposabrazos, preparándome. «Chloe está embarazada, de mi hijo. Quiero divorciarme». Sus palabras me golpearon como un tren. «Mi hermana. Mi esposo. Un bebé». Me quedé mirándolo, sin poder procesar la traición. Él bajó la mirada, inquieto. «Va a venir este fin de semana para hablarlo», agregó, como si nada. «Confío en que tú lo manejes». Manejarlo. Quise gritar, romper todo, pero tragué la rabia. Mi control me sostuvo. «Está bien», dije con voz helada. «Lo hablaremos cuando llegue». Por dentro me quebraba, pero no iba a mostrárselo. Yo había construido mi vida en base al control, y no iba a perderlo. Al día siguiente manejé hasta la casa de mi suegro en Evanston, dejando el skyline de Chicago atrás. Me recibió con un abrazo fuerte, su estudio lleno de fotos de las obras que había levantado. Le conté todo, la infidelidad, el embarazo, el divorcio. Mi suegra soltó un grito de emoción al oír nieto, pero él la calló con una mirada firme. «Esther», me dijo, inclinándose hacia mí, «tú eres el corazón de la empresa. No me importa lo que haga Oliver. Tú eres la presidenta ahora, y quiero que sigas. Lo demás, yo lo resuelvo». Sus palabras fueron un salvavidas. Él todavía tenía la mayoría de las acciones, su poder intacto. Asentí, con la garganta apretada de gratitud y decisión. Ese fin de semana, Chloe entró a mi casa con una sonrisa soberbia. «Esther, lamento que esto haya terminado así», dijo, con falso pesar. «Te voy a dar pensión suficiente, pero desocupa la casa, ¿sí?» Se sentó junto a Oliver, que ni hablaba, con la mirada fija en el suelo. Su seguridad, esa forma de creer que ya había ganado, encendió en mí una rabia fría. «El divorcio está bien», le respondí tranquila. «Pero necesitaremos un abogado para la pensión y la división de bienes». La miré directo. «Y Chloe, jamás pensé que terminarías con alguien como Oliver». Mi tono sarcástico la hizo titubear. Se recompuso rápido, tirando el cabello hacia atrás. «Es por lo de adentro, Esther. Tú no lo entiendes». Casi me solté a reír. Para ella lo de adentro significaba dinero. No sabía que Oliver era solo un adorno, que yo era la que llevaba la empresa. La dejé hablar, construyendo sola su propio castillo de naipes. «Disfruta mucho de tu vida con Oliver», le dije, con una sonrisa tensa. «Estoy segura de que vas a amar su interior». Chloe anunció que se mudaría, llamando a una mudanza como si la casa ya fuera suya. Yo no discutí. Ya había asegurado un departamento en el centro, un nuevo comienzo. Pero no me iría sin pelear. Contraté a Rachel, una abogada afilada, que preparó todo para la pensión y la división de bienes. Mi dolor, la traición de Chloe, la decepción en Oliver, lo transformé en estrategia. Esto ya no se trataba solo de mi matrimonio. Era proteger lo que yo había construido. Las negociaciones se llevaron a cabo en una oficina fría de abogados en Chicago.